Buenas tardes a los que nos seguís desde España y Portugal y buenos días a los que lo hacéis desde América Latina. Bienvenidos una semana más a nuestro tercer ciclo de Masterclass, como sabéis, un espacio de transferencia de conocimiento entre los profesionales del tratamiento del agua. Poco a poco vamos llegando al final de este tercer ciclo y nos parecía oportuno hablar de la transformación de las EDAR en biofactorías, un término que cada vez más se usa entre los profesionales del sector y que hoy conoceremos todo lo que implica. Para ello contamos con Jordi Palassí, que nos hablará de la transformación de la EDAR de Lleida en biofactoría, donde él es el jefe de servicio con la empresa Qualia. El evento está patrocinado por la empresa Createc 360, que gracias a su CTO, Ángel Freixó, nos hablará de sus soluciones de automatización y control inteligente y casos de éxito como el de Lleida. Como siempre, dispondremos de nuestra habitual ronda de preguntas en directo y os recuerdo que mi compañera Tina estará coordinando el chat para cualquier cosa que necesitéis. Las ponencias y el material de hoy lo podéis descargar abajo en la pestaña de App en Compartir Medios. Jordi Palassí es doctor en Ingeniería Agrícola y Ambiental por la Universidad de Lleida y actualmente es el jefe de servicios de la EDAR de Lleida. La empresa Createc 360, nuestro patrocinador de hoy, proporciona a las instalaciones de agua y aguas residuales una plataforma de inteligencia operativa que facilita el control en tiempo real y la toma de decisiones para reducir los costes operativos, mejorar la sostenibilidad, aumentar la fiabilidad y alcanzar los límites de calidad exigidos. En el día de hoy, Ángel Freixó, como os decía, CTO de la compañía, nos presentará las soluciones de automatización y control inteligente, soluciones que ofrecen al sector del tratamiento del agua y nos hablará de casos de éxito como el de la EDAR de Lleida. Y ya sin más espera, doy paso a nuestro primer invitado, Jordi Palassí. Jordi, muy buenas tardes. Es un placer tenerte con nosotros hoy. Muy buenas tardes a todos y muchas gracias a Aguas Residuales y a la organización por invitarnos y dejarnos compartir pues, un poco lo que estamos realizando, los trabajos que llevamos a cabo en la EDAR de Lleida. Pues muchas gracias a vosotros, Jordi. Te abro si te parece tu presentación y adelante, cuando quieras. Arrancamos. Muy bien. Pues primero de todo, presentaros un poco la instalación de la que vamos a hablar hoy. Es una instalación del año 94 de tecnología clásica de fangos activos que da servicio a los municipios de Lleida y Alpicat. En este caso, la administración competente es el Ayuntamiento de Lleida, pero bueno, como todas las depuradoras en Cataluña, es la Agencia Catalana del Agua al final quien nos coordina, ¿no? Es una instalación que sufrió una modificación en el año 2009 para permitir la eliminación de nutrientes. Hasta esa fecha simplemente se eliminaba materia orgánica y sólidos. Y aquí veis un poco los parámetros de diseño de instalación y los límites de vertido actuales, bueno, que son los clásicos, ¿no? 35 miligramos por litro de sólidos, 125 de QO, 25 de BO y en este caso 10 de nitrógeno y 1 de fósforo total, ¿de acuerdo? A lo que nos dedicamos pues, es a tratar esta agua residual que nos llega, ¿no? Y cumplir estos parámetros de vertido. Aquí os he hecho un poco un resumen del cierre del 2024 y datos hasta el tercer trimestre del 2025, en el que básicamente quería recargar pues, un poco las eficiencias de eliminación de nutrientes que estamos obteniendo, ¿no? Estamos ya en el orden del 78% eliminación de nitrógeno total y del orden del 85% eliminación de fósforo, ¿de acuerdo? Estos parámetros de salida, que en este caso pues, estamos en medias de 8 de nitrógeno total y 0,6 de fósforo, también vienen dados porque los sistemas de control que luego veremos nos permiten ajustarnos un poco al límite de vertido para mejorar las eficiencias de tratamiento, ¿no? Sí que os quería enseñar un poco cómo ha ido evolucionando la eliminación de nitrógeno en la planta a lo largo de los años. Y si veis, hay un cambio un poco importante entre el 2019 y el 2020, porque en el 2020 se nos cambió la autorización de vertido. Hasta la fecha podíamos salir en nitrógeno total 15 y a partir de 2020 ya era el valor paramétrico de 10, con lo cual allí ya tuvimos que forzar un poco más la instalación para poder llegar a esas eficiencias, ¿no? A pesar de que es una instalación que no tiene selectores anaerobios,
sí que mediante control, como veremos después, hemos podido forzar la eliminación biológica de fósforo. Ya nos situamos en cotas de más o menos el 50% del fósforo que eliminamos vía biológica, ¿de acuerdo? Es importante ver esos parámetros porque ya sabemos lo que se nos viene encima, ¿no? La nueva normativa europea, ¿no? Que nos limitará nuestra salida de nitrógeno total sobre 8, con eficiencias del 80%, que ya estaríamos más o menos en ese rango, pero sobre todo el fósforo, que nos hará bajar hasta 0,5, ¿de acuerdo? Eh, y este tratamiento lo intentamos hacer de la forma más eficiente posible, ¿de acuerdo? Todos entendemos eficiencia como el menor consumo de reactivos. En este caso, como comentábamos, el hecho de poder eliminar fósforo biológicamente hace que nuestro ratio de consumo de férrico en la línea de aguas para precipitar fósforo consideramos que es bastante bajo, estamos de orden de 0,5 kilos de férrico por kilo de fósforo eliminado. Intentamos producir la misma cantidad de fango, ¿de acuerdo? O la mayor sequedad posible. Y sobre todo, lo que nos centramos es en que este proceso sea energéticamente lo más eficiente posible, ¿de acuerdo? Tenemos unos ratios globales de kilovatio por metro cúbico del orden de 0,25, que no están mal para este tipo de tecnología, pero el ratio que trabajamos más nosotros es el ratio específico, que le llamamos, que serían los kilovatios que utilizamos en la línea de aguas por kilo de nitrógeno eliminado. Y en este caso sí que nos situamos en valores del orden de 40, ¿de acuerdo? De 40, perdón, de 4. Em, Cuando hablamos de energía también es importante la producción que se produce en la propiedad, que veremos a posteriori, y a fecha de hoy estamos en ratios de autosuficiencia eléctrica, es decir, los kilovatios que producimos respecto al consumo de la planta, del orden del 60%, ¿de acuerdo? La Directiva Europea también nos va a marcar una neutralidad energética, ¿de acuerdo? Nos dice que para el año 2030 tiene que ser el 20%, el 2040 el 35%, ya estaríamos en esos valores. Y os marco en naranja el 70% del 2040 porque luego veremos cuando hablemos de eficiencia energética, ya no eléctrica, en qué valores nos estamos situando. ¿Cómo trabajamos o cómo intentamos que la planta sea eficiente? Pues dado que es una planta con tecnología muy clásica y del año 94, pues lo que hemos hecho en los últimos años es sensorizar mucho todos los procesos, sobre todo las líneas de agua, ¿de acuerdo? Entonces es una planta en que medimos muchos parámetros físico-químicos, hacemos balances de materia orgánica y sólidos en decantación primaria, medimos online amonio, nitratos, fosfatos en biológico, altura de fangos, etcétera. Es una planta que cuenta con mucha instrumentalización. Esto lo juntamos con la medida energética, ¿de acuerdo? Tenemos una red de analizadores de energía desplegada de más de 40 que nos permite saber dónde, cómo y cuándo estamos consumiendo esta energía, ¿de acuerdo? Aquí os pongo un resumen de lo que llevamos del año 2025 y, bueno, nos dice un poco ya lo que ya sabemos, ¿no? El 75% del consumo de la planta corresponde a la línea de aguas y de este un 32% es la aireación, ¿de acuerdo? Y aquí veis un poco la distribución de consumos, ¿no? De otros procesos, pues como la recirculación para desentrificar, etcétera. Y todo esto, toda la sensórica, caudalímetros, etcétera, con los analizadores de energía, es lo que incluimos en las estrategias de control, ¿de acuerdo? Lo que hemos intentado hacer es cambiar un poco el paradigma de trabajo, ¿no? Es decir, siempre se ha hecho de que a partir de las lecturas que dispones, estas se leen en una red de PLCs, se monitoriza una escala y los operadores, ¿no? o los jefes de proceso de planta son los que toman decisiones, ¿no? De qué parámetros de proceso modificar para cumplir con los límites normativos de la forma más eficiente, ¿no? Pues lo que hemos hecho es intentar supervisar o asistir esas decisiones mediante sistemas de control. Este trabajo lo hemos realizado desde ya hace muchos años, ¿de acuerdo? Vamos implementando cada vez más sistemas de control. A veces nos parecen incluso ya excesivos. Em, y aquí os hago un poco el resumen de los controles que tenemos implementados a fecha de hoy, ¿de acuerdo? Luego sí que entraremos en alguno de forma más específica, pero básicamente empezamos, como ya habéis visto por el consumo energético, con los controles de aireación, ¿de acuerdo? Es decir, la aireación nosotros la realizamos en función
de valores que medimos en cada reactor biológico de amonio. Es decir, es un control basado en lecturas de amonio que generan un set point de oxígeno, que generan una velocidad en soplantes y generan una abertura o cierre de válvulas de aireación en cada reactor biológico, ¿de acuerdo? Tenemos 4 líneas de tratamiento y cada reactor puede estar nitrificando o desnitrificando en función de los valores de esta sensórica, ¿no? La recirculación interna para la desnitrificación la trabajamos un poco de la misma manera, es decir, a partir de valores online de medida de nitratos, pues se decide qué número de bombas y a qué frecuencia están trabajando. También implementamos controles basados sobre todo en la altura de fangos en decantadores y la concentración de sólidos tanto en biológico como en recirculación para externalizar también las decisiones tanto de recirculación externa como de punga de fangos, ¿de acuerdo? Esta sensórica nos permite conocer en línea cuál es el tiempo de retención celular, ¿de acuerdo? Y decidir, el operador decidir en qué parámetros queremos trabajar, ¿de acuerdo? También uno de los controles que implementamos ya hace bastante tiempo es el control de la dosificación de férrico para la eliminación de fósforo que no podemos realizar de forma biológica, ¿de acuerdo? En este caso también es con lectura directa de concentración de fosfatos. Y luego tenemos otra serie de controles que hemos ido implementando, como es control de espumas, control de ensuciamiento de difusores, pero al final la DAR no solo la línea de aguas, sino como veréis también tiene mucha incidencia la línea de fangos y en ese sentido también un poco a posteriori fuimos implementando controles. Básicamente tenemos controles en el espesado y flotación de fangos para que los fangos que finalmente enviaremos a digestión sean lo más concentrados posibles, ¿de acuerdo? También tenemos controles en digestión, como control de dosificación de antiespumante por detección de espumas, control de dosificación de férrico para control de sulfídrico mediante también lectura de concentración de sulfídrico en los digestores y recientemente implementamos también controles que llamamos estabilidad del reactor con medida también online tanto de alcalinidad como de concentración de ácidos grasos volátiles. Y por último, también controles, evidentemente, en la deshidratación de fangos, ¿de acuerdo? Para intentar optimizar los ratios de consumo de polielectrolito, así como la sequedad del propio fango. Pues en estas plataformas, en este caso, algunos de los controles están implementados en Createc, otros son directamente implementados en PLCs o con sistemas de Aqualia. Nos permiten además incluir todos esos analizadores de energía, con lo cual muchos de estos controles tienen en cuenta también la variable energética, ¿de acuerdo? Y también nos permiten introducir los valores de laboratorio, ¿vale? Eh, que va muy bien para el tema de verificación, calibración de sensórica, ¿de acuerdo? Y para corroborar que los datos que estamos midiendo en campo sean correlacionables con los datos que medimos luego en muestras integradas en el laboratorio. Esto es un poco los sistemas de control que tenemos implementados a fecha de hoy, ¿de acuerdo? A forma de resumen, os iré dejando publicaciones a lo largo de la presentación, ¿de acuerdo? Esto es un resumen que publicamos en el año 2021 sobre lo que habíamos conseguido mediante automatización y control en la línea de aguas, ¿de acuerdo? Es un resumen que hicimos de los años 2013, que es la planta con sensórica pero sin sistemas de control, hasta el año 2020, ¿de acuerdo? Eso lo publicamos el 21, de lo que habíamos conseguido en eficiencias en esta línea de agua. Lo primero de todo, evidentemente, es que estos sistemas nos permiten garantizar en todo momento los valores paramétricos de salida. Es decir, ya no dependemos de tener un valor analítico de laboratorio al día siguiente para tomar decisiones, sino que el sistema de control está tomando decisiones continuamente y esto permite que siempre se cumplan los límites normativos. Por otro lado, aumentamos las eficiencias de eliminación de nutrientes, en casi un 10% la de fósforo y en más de un 25% la eliminación de nitrógeno. Ya os comentaba que también veríamos forzado por ese cambio normativo, es decir, tuvimos que forzar más el sistema para llegar a estas eficiencias, que en el año 2020 eran del 85-73%, pero habéis visto que ya son un poco superiores. Sobre todo estos sistemas de control, en la parte de lo que llamamos los reactores primarios, que serían los reactores anóxicos o facultativos, forzando anaerobiosis de esos reactores nos ha permitido que realmente tengamos eliminación biológica de fósforo sin tener selectores, ¿de acuerdo? En el año 2020 estábamos en el orden del 40% de eliminación biológica, ahora visto que ya estamos en el 50% y esto consecuentemente se traduce en una reducción del consumo de reactivos en esta línea de aguas.
Y también importante, evidentemente, hemos reducido el consumo energético, ese ratio específico que os comentaba de kilovatio en la línea de aguas por kilo de nitrógeno eliminado, lo conseguimos reducir ya en el año 2020 un 20% respecto al escenario base, que sería el 2013. También os he de decir que estamos un poco en asíntota, es decir, si veis aquí las gráficas de cómo ha ido evolucionando la eliminación química de fósforo y el consumo energético de la línea de aguas, pues cuando empiezas a implementar sistemas de control tiene resultados muy rápidamente, pero ya estamos en una fase en que nos cuesta ya optimizar más el sistema, ¿de acuerdo? Como os comentaba, no solo la línea de aguas es importante, sino que nosotros creemos que la línea de fangos es una línea muy importante en la optimización de la depuración. Y lo que comentábamos, con los sistemas de control implementados en la etapa de espesamiento y flotación, conseguimos unos fangos primarios altamente concentrados, del orden de 60 gramos por litro, y fangos secundarios también de 40. Actualmente incluso estamos utilizando algo de polielectrolito en este fango secundario, que aún nos permite aumentar más esta concentración. Y eso hace que al final estemos enviando menos cantidad de fango a los digestores, les estamos dando más tiempo de retención, con lo cual hemos conseguido aumentar la eliminación de materia orgánica, expresada en este caso en sólidos volátiles, en un 15%. ¿De acuerdo? Y eso se traduce directamente en un aumento de biogás, que en el año 2021 alcanzábamos un 10%, pero veis abajo la gráfica cómo han ido aumentando esas productividades hasta situarnos en valores expresados en normales metros cúbicos de metano, ya no de biogás, por metro cúbico de gestor, del orden del 0,45. ¿De acuerdo? Los controles que comentábamos anteriormente de dosificación de reactivos en digestores para control de espumas o control de sulfídrico, pues de no tener control a dosificar simplemente de forma estequiométricamente o de forma como los operadores consideraban, pues rápidamente se reduce el consumo de estos reactivos, ¿de acuerdo? Pasamos a reducir más de un 50% el consumo de antiespumante y más de un 75% el consumo de cloruro férrico. Como hemos enviado menos fango a los digestores y hemos eliminado más materia orgánica, esto se traduce al final en menor generación de fango que debemos gestionar externamente, ¿de acuerdo? En el año 2021, esta reducción respecto al escenario base, que en este caso es 2015, ya era de un 11%, ¿de acuerdo? Y al final, pues si pudiéramos aprovechar todo este biogás que producimos, este aumento de biogás que hemos producido, pasaríamos de una autosuficiencia teórica de la planta del 43% a partir del biogás hasta ya el 50%. ¿De acuerdo? Entonces, un poco el resumen también, que podéis consultar la publicación, de los resultados de aplicar estrategias de control en la línea de fangos. Está muy bien, ¿de acuerdo? Pero al final lo que comentaba, ¿no? Al final nos parece que tenemos demasiados controles, demasiada sensórica y somos altamente dependientes de esa sensórica. Es decir, los sistemas de control hoy en día funcionan muy bien, son muy eficientes, siempre y cuando las lecturas de los valores que estamos leyendo sean correctas, ¿no? Entonces, en el año 2021, ya mediante mejoras de administración, en este caso de la Agencia Catalana del Agua, comenzamos a trabajar con técnicas de inteligencia, ¿de acuerdo? En este caso, técnicas de diagnóstico del funcionamiento de los sensores, ¿de acuerdo? Eh, Sabéis que mucha sensórica hoy en día ya lleva una prognosis, ¿de acuerdo? Que te dice más o menos si el hardware está funcionando correctamente, ¿no? Si la sonda tiene algún problema de comunicación, si la sonda necesita limpieza. Pero lo que se implementó es un control de sensórica basado en los resultados, ¿de acuerdo? Basado en tendencias de esa sonda, si esa sonda cambia de pendiente bruscamente, si esa sonda se va a un valor cero, etcétera, para diagnosticar en qué grado de fiabilidad están trabajando los sensores de la planta, ¿de acuerdo? Esto lo implementamos para las sondas que nos afectan mayormente en el control, que son las sondas de amonio, sondas de oxígeno, sondas de nitratos, ¿de acuerdo? Y en paralelo lo que se generó es lo que llamamos sensores virtuales, podemos llamar también digital twins de la sensórica, que lo que hace es a partir de otros parámetros de proceso intentar simular cuál sería el valor coherente o el valor que debería tener esa sonda. ¿De acuerdo? En la gráfica de abajo veis, por ejemplo, la simulación de una sonda de la planta de amonio, en el cual
la línea azul es el valor real que nos está marcando la sensórica y la línea amarilla es el valor que nos está simulando el proceso a partir de otras variables, ¿no? Pues a partir de caudal de entrada, concentración de salida de amonio, aireación, etcétera, ¿de acuerdo? Y también te calcula esta fiabilidad, es decir, el sistema nos está diciendo, mira, en este momento esa sensórica tiene un 94% de fiabilidad, ¿de acuerdo? Pues lo que habilitamos es al sistema a que pudiera tomar el control cuando se detectara que una de estas sondas fallaba, ¿de acuerdo? Aquí veis un ejemplo real de la depuradora Lleida de un caso bueno, que es habitual, que es la caída de una sonda de amonio a valor cero, ¿no? Porque se ha sacado la sonda para limpieza y se ha desconectado, o porque se ha perdido la comunicación, etcétera, o porque está sucia, ¿no? Entonces aquí veis en azul pues que a las 9 de la mañana esa sonda se ha ido a cero, ¿de acuerdo? Cuando recuperáramos esa sonda, nos encontraríamos con un valor en ese reactor pues del orden de 9, ¿de acuerdo? Que podría superar un incumplimiento, ¿no? Y a veces dices, hombre, es fácil ver si una sonda no funciona si da un valor cero, ¿no? Como aquí cada reactor está trabajando de forma independiente en función de sus consignas de amonio, los operadores no tienen un valor de referencia, es decir, todos los reactores tienen que tener un valor de amonio 5, ¿no? Puede haber un reactor que puede estar en 1 porque ha forzado un ciclo de nitrificación y puede haber un reactor que está en 5 porque en ese momento está desnitrificando, ¿no? Con lo cual no es tan fácil para los operadores identificar cuando una sonda está fallando, ¿no? Pero en cambio nosotros estamos generando ese modelo virtual, que es el valor que veis en verde en la gráfica, ¿de acuerdo? Con lo cual, cuando el sistema detecta que hay una diferencia entre el valor que está viendo la sonda y el valor que nos está dando nuestro modelo, toma el control de ese proceso la sensórica virtual, ¿de acuerdo? Con eso pues se evita que se produzcan incumplimientos puntuales o que, pues en este caso, que una sonda de amonio se vaya a cero, pues quiere decir que la soplante va a caer, ¿de acuerdo? Va a bajar la aireación y luego cuando arranque pues se encontrará con una carga mucho más elevada, ¿no? Eso también lo podéis encontrar en alguna publicación a nivel más técnico que hemos realizado. Para seguir forzando un poco más la eficiencia del proceso, no solo utilizamos este tipo de controles basados en sensóricas, sino que utilizamos otras metodologías también. Por ejemplo, hemos desarrollado pues, métodos analíticos nuevos, como por ejemplo para la determinación de las grasas. ¿De acuerdo? Las grasas es un parámetro que nuevamente no se analiza en las depuradoras, es un método Soxhlet con solventes, extracciones, etcétera. Pues en la depuradora hemos desarrollado un método que se puede realizar en viales de espectrofotómetro, de los viales que utilizamos para determinación de los parámetros, ¿de acuerdo? Y este método lo que pretendía era validar sondas espectrofotométricas para la medida de grasas, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de un método validado, validación de una sonda para medir ese parámetro, lo que nos permite es optimizar, por ejemplo, la etapa de pretratamiento, ¿de acuerdo? La etapa en que de desarenado desengrasado, que la realizamos en este caso por flotación, pues el sistema en función de la carga orgánica que detecta, con esa correlación a contenido en grasas, decide cuántos canales de desarenado o desengrasado están funcionando y qué número de aireadores están funcionando por canal, ¿de acuerdo? Sí que es verdad que la etapa de pretratamiento, como veis en el balance 2025, pues es un 4% del consumo energético, ¿de acuerdo? Pero introduciendo esta lógica de control, pues nos permite reducir el consumo energético de esa etapa. En este caso, si comparamos antes y después de la implementación, que fue en el año 2024, pues casi un 10%, cuando el potencial de nuestro estudio nos decía que sería un 25%, ¿no? Aún tenemos margen de mejora, ¿vale? Otras herramientas que utilizamos en otros tipos de controles, pues, por ejemplo, son herramientas basadas en análisis de imagen, ¿de acuerdo? En esta depuradora y en muchas otras, a veces se producen espumas en el vertido, ¿de acuerdo? Por presencia de tensoactivos, por la forma en que tenemos de descargar esta agua residual al medio, que puede haber diferentes saltos, con lo cual esa agua se va aireando. Y estos vertidos habitualmente la gente los asocia a contaminación, ¿no? Cuando nuestro vertido cumple con los parámetros normativos, ¿no? Nosotros empezamos en el año 2019 o 18 a dosificar antiespumante en la salida, una pequeña dosis, simplemente para que no se produjeran esas espumas en el medio, ¿no? Y cada vez íbamos gastando más antiespumante, ¿no? Pues lo que se instaló es una cámara que permite
detectar qué nivel de espuma se están generando en la salida. Aquí veis las diferentes tipologías. En este caso, programamos al sistema para diferenciar entre 10 tipologías de concentración de espuma. Y lo que hacemos es automatizar esta dosificación. En función del nivel de espumas que detectamos, se aumenta o se disminuye la dosificación de antiespumante. ¿De acuerdo? Y bueno, ya veis en la gráfica de abajo cómo se reducen los consumos aplicando o sin aplicar control. ¿De acuerdo? Otras herramientas que hemos utilizado para optimizar procesos, por ejemplo, es las herramientas de dinámica de fluidos computacional. ¿De acuerdo? En este ejemplo que os muestro, por ejemplo, es en los reactores que teníamos a inicio de la línea de aguas, que serían esos reactores anóxicos facultativos, había etapas que no estaban agitadas, que eran aerobias fijas, ¿no? O que si las tratábamos, si hacíamos ciclos en estos reactores, tendríamos que encender las soplantes o la aireación para que no se produjera la decantación de fangos, ¿no? Pues en este estudio lo que simulamos es modificar ubicaciones e incluir nuevos agitadores para intentar reducir el consumo de la agitación, que es un consumo que es 24 horas, ¿no? Que en este caso corresponde casi a un 7% del consumo de la depuradora, ¿de acuerdo? La agitación de toda la línea de aguas. Pues a partir del estudio, de los resultados del estudio, se instalaron nuevos agitadores y se modificó posición y profundidad de los que ya habían instalados. Y el estudio nos decía que podríamos llegar a conseguir un 15% de ahorro y los resultados de un año de operación, también comparando antes y después de la actuación, pues nos situaron en el 15,15, ¿no? Aquí sí que el estudio pues muy preciso en cuanto a resultados, ¿de acuerdo? También hemos utilizado herramientas de CFD para modificar hidráulica de reactores, ¿de acuerdo? En este caso, por ejemplo, las oberturas para paso entre las diferentes etapas del reactor o modificar arquetas de reparto. Por ejemplo, la arqueta que veis a la derecha es la arqueta de mezcla de fango y recirculación externa con entrada de agua al biológico. Pues realizando una modificación de esta arqueta, básicamente anillos en la conducción de carga de fangos, conseguimos mucho mejorar la distribución agua residual fango a cada línea del biológico, ¿de acuerdo? Y al final eso se traduce en mayor eficiencia o mayor rendimiento del proceso. Otras herramientas que también estamos utilizando es pasar un poco de la microscopía clásica para determinar pues estado del fango, poblaciones microbianas, a ya utilizar, por ejemplo, FISH, que esto lo hacemos mensualmente, para ver un poco el estado de las poblaciones amonio oxidantes o nitrooxidantes, ¿de acuerdo? Y también hemos realizado un par de campañas, una de 12 meses, si no recuerdo mal, en el 2023 y otra de 6 meses en el 24, de secuenciación masiva de las poblaciones que tenemos en los reactores biológicos para intentar correlacionar en este caso pues problemas de bulking o problemas de espumas con parámetros de proceso. ¿Vale? Mediante análisis de componentes principales nos permiten ver qué condiciones de proceso, qué cargas orgánicas, qué cantidad de dosificación de reactivos nos están afectando a la generación o a la aparición de ciertas especies de filamentosas. ¿De acuerdo? Muy bien, como decíamos al principio, una parte muy importante de optimizar una instalación es la eficiencia energética y en este caso hemos seguido las directrices de la Agencia Catalana del Agua, que en su plan de eficiencia energética de las depuradoras pues apuesta por tres ejes principales, ¿no? El primero es la implantación de las ISO 50001, que bueno, ya teníamos desde hace muchos años, y luego se basa en dos estrategias. Una, introducir la energía solar en las depuradoras, porque es una energía que casa muy bien con los consumos energéticos de la planta, ¿no? Es decir, nosotros normalmente tenemos las máximas cargas de entrada, los máximos consumos en las horas de máxima insolación y, por otro lado, promover la producción de biogás, ¿de acuerdo? Ya sean las plantas que aún no tienen biogás o optimizar las que ya lo tienen. En ese sentido, empezamos con mejoras de administración, con mejoras SACA, en el año 2020 instalando 110 kilovatios de paneles fotovoltaicos en las cubiertas de los edificios, que era la superficie que teníamos disponible. Y en el año 2022 finalizamos también una mejora del año 2021 en que instalamos 220 kilovatios más de potencia fotovoltaica, en este caso en una finca anexa, me acuerdo que ya era propiedad de la depuradora.
¿de acuerdo? Eso nos permite pues, tener 330 kilovatios de potencia solar fotovoltaica. Con esto, el objetivo que se marcó Aqualia con la Agencia Catalana del Agua para el año 2022, que es cuando se finalizaron las instalaciones, era llegar al 50% de autosuficiencia, ¿de acuerdo? Con la cogeneración que teníamos en marcha en ese año, en el año 2022, de 250 kilovatios, sabíamos que podíamos llegar a cubrir el 35-40% de la demanda energética de la planta, y con esos paneles solares, esos 630 kilovatios, pensábamos llegar al 50%, ¿no? Nos quedamos justos, nos quedamos en el 46. Es verdad que algunas instalaciones solares han entrado en producción sobre febrero o marzo, ¿de acuerdo? Pero bueno, ya nos acercamos al objetivo que nos habíamos marcado para el año 2020. Cuando empezamos a combinar ese tipo de energías, nos aparecieron pues, problemas o situaciones que no contemplábamos, ¿no? Lo que veis a la izquierda, la gráfica, en rojo es el consumo energético de la planta, o sea, es compañía ya menos la cogeneración, y en verde veis la energía de la producción fotovoltaica, ¿de acuerdo? Como estaba bastante bien ajustada, el dimensionamiento de las plantas, ¿qué nos pasaba? Nos pasaba que los inversores empezaban a regular, es decir, había horas de máxima insolación que la solar junto con la fotovoltaica hacía que estuviéramos al 100% de producción, ¿de acuerdo? Nosotros estamos en un régimen de autoconsumo, con lo cual no podemos exportar energía a red, y lo que nos pasaba es que los inversores de la solar empezaban a regular, ¿de acuerdo? Como nosotros disponemos de toda esta información, producción energética, consumo de la depuradora, las estrategias de control nos permitieron rápidamente pues, introducir nuevas estrategias. En este caso, la primera estrategia que introdujimos fue la movilización de consumos. Es decir, cuando el sistema detecta que nos estamos aproximando a inyección a red o a antivertido, demanda más energía a la depuradora, ¿vale? Para poder aprovechar esa punta de generación que tenemos, ¿de acuerdo? La forma más fácil, como habéis visto, la aireación es el 30% del consumo energético, pues simplemente es bajar consignas de amonio. Es decir, cuando detecto que tengo un exceso de energía, elimino más amonio. Como la forma de trabajo que tenemos es cumplir con un vertido de 24 horas, eso hará que durante las horas en que tengo menos producción energética o por la noche, no sea necesario llegar a esos valores de eliminación de amonio, porque mi media 24 horas seguirá cumpliendo con los parámetros de vertido, ¿de acuerdo? Evidentemente, esto, un operador delante de una escala, es difícil que pueda tomar este tipo de decisiones, ¿de acuerdo? Porque estos son controles en continuo, ¿de acuerdo? Con medidas directas, ¿vale? Y esto es otra ventaja de los sistemas de control asistidos. Muy bien, estábamos en el año 2022, ¿no? Y os decía, a partir de toda la mejora que hayamos hecho en la línea de fangos, se nos situaba nuestro potencial de autosuficiencia a partir del biogás en el 50%, pero en cambio cerramos el año con un 35% de producción a partir de la cogeneración, ¿no? ¿Eso por qué? Pues porque el motor que teníamos en ese momento era un motor de 250 kilovatios que funcionaba a régimen, se llevaba el 60% del biogás, utilizábamos parte del biogás en las antorchas, pero estábamos quemando el 14%, perdón, se llevaba parte del biogás a las calderas también para mantenimiento de digestores, pero el 14% lo estábamos quemando en las antorchas, ¿de acuerdo? Eso es, bueno, aquí hemos dibujado los dineros que se van volando, ¿no? Eso es una pérdida que no podemos contemplar, ¿no? Entonces, mediante mejora SACA, lo que hicimos es instalar una nueva unidad de cogeneración de mayor potencia, de 360 kilovatios, que ya nos permitió en el año 2024 llegar al 54% de autosuficiencia, y en el año 25 ya estamos en los valores casi del 60%, ¿de acuerdo? Es decir, la cantidad de energía que producimos en la cogeneración es mucho mayor, ¿de acuerdo? ¿Qué nos pasa con un motor de mayor potencia y ajustado a las demandas reales de la planta? ¿De acuerdo? Pues nos pasa que cuando hay producción solar puntas, tenemos un exceso de potencia, ¿de acuerdo? Y decíamos que estábamos en régimen de autoconsumo, ¿vale? Lo que veis en la gráfica de la izquierda, los valores que aparecen en rojo es la energía que estamos consumiendo de la red, ¿de acuerdo? Si os fijáis, intentamos mantener un consumo de red de unos 120, 140 kilovatios, porque
con 80 kilovatios ya nos saltaría la protección de antivertido, ¿vale? Dejamos este margen de seguridad para que el sistema pueda regular. Y veis que el motor nuevo, este motor de 360 kilovatios, ya nos permite regulación externa, ¿de acuerdo? El anterior motor, que era la tecnología más antigua, era un motor del año 2013, si no recuerdo mal, no nos permitía regulación autónoma externa a partir de los consumos de red detectados, ¿de acuerdo? Con lo cual veis que el motor, en la parte izquierda de la gráfica, va regulando en función de cuál es el consumo de la depuradora para ajustarnos siempre a una producción máxima, ¿de acuerdo? Pero llega un momento en que la energía solar, que es la línea que veis en verde, empieza a producir y el motor no puede bajar más de potencia. Los motores actualmente te permiten una regulación entre el 50 y 100% de la energía que pueden llegar a producir, con lo cual cuando el motor tiene que producir menos de 180 kilovatios se para, ¿no? Esto es lo que llamamos una parada programada o una parada por sistema, que decimos que el motor se pare porque tenemos demasiada producción. Con lo cual vemos que en un día en que la energía solar, un día despejado, en que hay insolación, pues hay unas horas que el motor no puede trabajar porque nos pasamos de potencia, con lo cual tenemos un gap ahí de unas horas en que no estamos aprovechando el biogás, ¿de acuerdo? Por ello, este año 2025 estamos instalando una segunda cogeneración de un rango de potencias más bajos para poder tener todo el rango de operación, ¿vale? Pero después hay días que no son tan bonitos, no son tan soleados, sino que hay nubes que vienen y van, ¿de acuerdo? Y en ese caso, las producciones de la solar pues, pueden incrementar de forma muy rápida, de forma más rápida que la capacidad que tiene el motor de regular potencia de forma instantánea, con lo cual ahí sí que nos pueden producir paradas no deseadas del motor, porque son paradas con el motor funcionando al régimen, ¿de acuerdo? Y en ese caso lo que estamos intentando hacer es, primero, optimizar la hibridación energética, es decir, ahora ya no vamos a movilizar consumos, sino a movilizar producciones, es decir, mm, la energía eléctrica que podemos producir a partir del biogás no es como la solar, sino la podemos acumular este biogás en gasómetro y utilizarlo cuando realmente necesitamos energía. Introducir también el factor económico. Sabéis que las tarifas energéticas varían horariamente, con lo cual hay momentos que si la tarifa es baja, pues igual no me interesa consumir de la cogeneración y me interesa consumir de red porque el precio es muy bajo y guardarme ese biogás para las horas en que la energía sea más cara. Y también estamos legalizando el autoconsumo actual de la instalación, que es sin excedentes, a autoconsumo con excedentes, ¿de acuerdo? No con la idea de vender energía, sino con la idea de que no se produzcan estas paradas del motor. Es decir, que si tengo una aceleración muy rápida, pues pueda estar vertiendo 10, 20 kilovatios a red durante un tiempo hasta que decida o hasta que el sistema decida si se para o no se para el motor, ¿vale? Con la incorporación de esta segunda unidad, el objetivo que nos hemos marcado para el año 2027 va a ser intentar llegar al 70% de autosuficiencia eléctrica. Pero antes, cuando se hablaba también de la directiva europea que nos pide neutralidad energética, hay otra variable de energía que producimos, es decir, parte de ese biogás que quemamos en la cogeneración, producimos energía eléctrica, pero también producimos energía térmica, igual que si utilizamos las calderas, para el calentamiento de los digestores, ¿de acuerdo? Si consideráramos lo que hicimos nosotros en el año, ya empezamos en el 2022, es implantar también una red de analizadores de energía térmica en la planta, con lo cual sabemos la energía térmica que están consumiendo nuestros digestores, así como la energía térmica que estamos produciendo en cogeneración, en calderas, etcétera, ¿de acuerdo? Pues si consideráramos la energía total que producimos, que es como la Unión Europea entendemos que va a estimar la autosuficiencia energética, ya no estaríamos en valores este 2025 de casi el 60% de autosuficiencia eléctrica, sino que ya estaríamos hablando del 70% de autosuficiencia energética de la depuradora, ¿de acuerdo? Que eso ya nos situaría en los valores que nos vienen marcados en el año 2040, ¿de acuerdo? Con lo cual, pues es importante considerar esa fuente de energía térmica que tenemos. Y nos sigue sobrando energía, es decir, no en los meses de verano, por ejemplo, las necesidades térmicas de calentamiento de los digestores son más bajas y parte de esa energía la estamos disipando en los aeros de los motores de cogeneración. Si fuéramos capaces de aprovechar esa energía, es decir, si tuviéramos un requerimiento térmico en la instalación, esa autosuficiencia no subiría, ¿de acuerdo? Si veis aquí los datos del 2024, considerando toda la energía térmica que podríamos llegar, que producimos si lo aprovecháramos, ya estaríamos a autosuficiencias del orden del 80%, ¿de acuerdo?
con lo cual la energía térmica creemos que es un parámetro importante a controlar, ¿vale? Y todo esto, el cumplimiento a parámetros de vertido, la mayor eficiencia depuradora, también para cual es muy importante la eficiencia ambiental, ¿de acuerdo? De hecho, nuestro plan estratégico es un plan de sostenibilidad. Evidentemente, hace muchos años que tenemos la ISO 14001, pero en este caso el servicio de Lleida, en el cual está incluida la depuradora, fue el primer servicio en el 2014 en calcular su huella de carbono, ¿de acuerdo? La verificamos en el 2014, luego en el 2020 ya obtuvimos y 22 el sello Reduzco. Y como novedad, el año 23 también fue el primer servicio en que certificó su neutralidad. Es decir, calculamos nuestra huella, reducimos lo que podemos y lo que ya no podemos reducir lo estamos compensando, ¿de acuerdo? Al final es compra de créditos. Pues en el año 2023 fue el primer servicio que conozcamos en el Estado que consiguió este certificado de cero emisiones. Y es un certificado que hemos renovado también en el año 2024 y, evidentemente, estamos trabajando para cuando cerremos el año 25 también obtener esta certificación, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de esta huella de carbono, que sepáis que en el servicio de Lleida el 90% aproximadamente de esta huella proviene de la depuradora, ¿de acuerdo? No tanto del servicio de captación, potabilización, distribución, alcantarillado, sino que el 90% proviene de la huella. Y de esta huella, una parte muy importante son las emisiones difusas del proceso de depuración, ¿de acuerdo? En este caso, emisiones de óxidos de nitrógeno y de metano, ¿de acuerdo? Nosotros este año ya publicamos un artículo en que demostrábamos que todo este trabajo que hemos hecho en eficiencia energética, eficiencia de control, nos permitía reducir esta huella. De hecho, si consideramos como unidad funcional los kilos de nitrógeno eliminado, esas estrategias de control nos han permitido reducir los efectos calculados como análisis de vida, tanto de consumo energético como de reactivos, ¿de acuerdo? Pero tenemos estas emisiones que se producen y a veces los sistemas de control en que lo que hacemos es ciclos de nitrificación pueden incluso aumentar esas emisiones, ¿de acuerdo? Pues este año ya instalamos sensores de medida medio líquido de óxidos de nitrógeno, ¿de acuerdo? Que ya están midiendo y estamos generando los modelos virtuales para poder introducir esa variable en el control. Es decir, nosotros vamos a poder operar la depuradora, evidentemente, para cumplir límites normativos, operarla con el menor consumo energético, pero también podemos decidir operarla con la menor emisión posible, ¿de acuerdo? Y este año, el año 2026, perdón, el ACA nos ha concedido una ayuda para también empezar a medir estas emisiones de metano, ¿de acuerdo? Que es el otro componente importante en el control o en las emisiones o en la huella de la depuradora, ¿de acuerdo? Muy bien, hasta aquí un poco lo que hemos venido haciendo, ¿de acuerdo? Y bueno, la charla va sobre biofactoría, ¿de acuerdo? Voy a ser breve, pero nosotros entendemos que antes de llegar a la biofactoría es necesario todo este trabajo, es decir, no se puede pasar de una DAR a una biofactoría si no pasas primero por una DAR eficiente, ¿no? Y bueno, simplemente como biofactoría, ¿qué se entiende? Pues si le preguntamos al ChatGPT nos dice que es una instalación diseñada para transformar residuos, en nuestro caso aguas residuales, mediante procesos biológicos, de ahí la parte de bio, y tecnologías sostenibles, ¿vale? ¿Para qué? Para generar productos, ¿vale? Entonces, ahora vamos a hablar de qué productos o qué bioproductos estamos generando o pretendemos generar en la depuradora Lleida. Primero de todos, evidentemente, agua regenerada, ¿de acuerdo? Aquí, afortunadamente, no hemos tenido episodios de sequía en la cuenca del Ebro, pero sí que hemos regenerado siempre agua en la depuradora, pero desde el año 2022 ya estamos dando servicio también a la municipalidad. Es decir, los servicios de limpieza urbanos del Ayuntamiento de Lleida vienen a cargar agua regenerada a la depuradora, ¿de acuerdo? Con lo cual hemos tenido que modificar nuestra autorización de reutilización de aguas, ¿vale? Incrementar el número de parámetros analíticos y frecuencia. Y actualmente hay un proyecto para ya que no tengan ya que venir a las propias instalaciones a cargar, sino que haya una red de distribución de esta agua regenerada en diferentes puntos de la ciudad, ¿de acuerdo? Otro producto que generamos, por eso pongo biofactoría en pequeño, porque esto lo hemos hecho también siempre, es un fertilizante orgánico. Es decir, por el hecho de digerir esos fangos, es un fango higienizado que a fecha de hoy puede seguir yendo a agricultura, ¿de acuerdo?
Esto liga un poco con un programa que tiene el ACA, que es muy interesante, que es lo que llama plataformas de fangos. Es decir, aprovechar instalaciones que tengan capacidad para tratar fangos que no se digerían en esas depuradoras, ¿de acuerdo? Con la idea de que de aumentar la productividad del biogás, es decir, descarbonizar el- la depuración a nivel de comunidad autónoma y también mejorar la gestión de fangos, es decir, que esos fangos una vez digeridos puedan ir a agricultura, ¿de acuerdo? Nosotros llevamos 2 años ya con el trámite para darnos de alta de gestor de residuos, ¿de acuerdo? Que no es un trámite rápido. Construimos ya la plataforma de recepción de fangos, que es lo que veis en la imagen. Incluso hicimos un estudio de qué fangos, de qué depuradoras sería interesante de una zona relativamente próxima llegar a una depuradora Lleida. Pues bueno, sí que hay una novedad al respecto de este mes de octubre, de finales de octubre, que es que hay un decreto de la Generalitat en que las depuradoras quedan exentas en Cataluña de la autorización de gestores de residuos si lo que van a tratar son fangos o otras depuradoras urbanas, ¿de acuerdo? Eso hace que posiblemente se nos acelere ya el trámite de poder entrar ya no con sustratos, sino fangos de las instalaciones a una instalación centralizada, ¿de acuerdo? Aquí sí que quería hacer 2 reflexiones a nivel de operador, a nivel de DAR, que es la dificultad que estamos encontrando en la gestión de los fangos que producimos. Es decir, hasta fecha del año 2019, el 100% de los fangos que producía Lleida iban a la agricultura, pero como veis, cada año estamos incrementando la cantidad de fangos que van a compostaje, que es un fango digerido en como se llama materia orgánica y que va a ser difícilmente compostable, pero que tiene que ir a plantas de compostaje porque pues hay limitaciones, ha ido cambiando la normativa de aplicación agrícola, de acumulación en campo, de cultivos disponibles, etcétera. Con lo cual, cada año nos está costando un poco más esa gestión agrícola del fango que producimos, ¿vale? En ese sentido, nosotros proponemos estrategias como secados térmicos, secados solares, disculpad, de ese fango para reducir ese transporte y tampoco tiene mucho sentido traer un fango aquí para ser digerido para aquella aplicación agrícola si luego lo vamos a compostar, ¿no? Y el otro factor que creemos importante es que si entramos más producto en digestión, vamos a tener unos escurridos al final en centrífuga más cargados en nitrógeno, ¿de acuerdo? Con lo cual es más nitrógeno que devolvemos a cabecera de planta, ¿de acuerdo? Que ha de ser eliminado otra vez, ¿no? En este caso aquí planteamos estrategias tipo Aramox, ¿no? En este caso Aqualia, su tecnologías le llamamos Selan, que es la eliminación autótrofa en una sola etapa. Y bueno, también tenemos propuestas, en este caso administración, para implementar ese tipo de tecnologías. Otro de los productos que producimos, o bioproductos, es el biogás. Esto ya sí que no lo producen todas las depuradoras. Ya os decía que habíamos seguido aumentando las productividades. En este caso, en Lleida hemos trabajado bastante con pretratamientos, ya sean físicos como molinos, disculpad, eh, o físico-químicos. Y también hemos trabajado aquí más a nivel laboratorio, en el tonto piloto, con digestiones a alta temperatura, lo que llamamos digestiones hipertermofílicas, etcétera, ¿de acuerdo? Lo que estamos haciendo actualmente en un proyecto europeo que estamos realizando aquí en la depuradora, que es el proyecto CHEERS, es la digestión electroestimulada, es decir, aportar un poco de energía a nuestro reactor anaerobio para producir una mayor eliminación de materia orgánica. En este caso ya estamos realizando un escalado, habíamos tenido una instalación pequeña de 0,5 metros cúbicos y ya disponemos ahora de un reactor de 2,8 metros cúbicos. Eh, Otro producto que estamos utilizando o estamos reaprovechando en sentido de recircularidad son las grasas que separábamos, que hayamos optimizado su separación con la mejora en pretratamiento, del pretratamiento de la depuradora, ¿de acuerdo? Eh, un poco también ejemplo de trabajos que hacemos aquí, ¿no? Empezamos con un pequeño piloto, hicimos un modelo de utilidad o una patente para aprovechar estas grasas, lo publicamos y finalmente estamos utilizando esas grasas en la instalación, ¿no? Lo que hacemos es saponificamos estas grasas, nos permite separar ese residuo sólido que se separa en flotación, pero que no son grasas, que son pues, restos vegetales, restos de material sanitario, etcétera, que nos llegará a la depuradora. Lo separamos de lo que sí que es grasa, que al saponificar la licuamos y podemos introducirlo en nuestros reactores anaerobios. Otro producto que generamos es biometano, ¿de acuerdo? Como veíamos en el año 2019, que es cuando empezamos con este proyecto, había un 14% de biogás que estamos enviando a la antorcha.
pues Aqualia dispone de una tecnología que se llama Avat Bioenergy, que es un proceso de absorción-adsorción que nos permite transformar ese biogás, que tiene un 60% de riqueza más o menos en metano, en un biometano que ya estamos en concentraciones del orden del 90%. ¿De acuerdo? Empezamos en el año 2000, bueno, a construcción en 2019 y empezamos a operar en el 2020. Hemos ido incorporando vehículos al servicio, son los vehículos del servicio de Aguas de Lleida. Empezamos con 2 vehículos y a fecha de hoy creo que tenemos 12. Y bueno, veis aquí un poco el resumen, ¿no? Al final llevamos recorridos ya con esos vehículos más de 500.000 kilómetros, ¿de acuerdo? Y las emisiones que hemos evitado por no utilización de combustibles fósiles, ¿de acuerdo? Seguimos mejorando este proceso nuestro, que es un proceso de absorción, y ahora en lo que llamamos el Avat Grid, que será la nueva versión de nuestra tecnología, pues incluye una torre de absorción e incluye también la utilización de carbonatos en la parte de absorción para mejorar aún la pureza del biogás que producimos, ¿de acuerdo? Este equipo va a llegar a Lleida en febrero del año que viene, ¿de acuerdo? Mediante ese proceso de absorción generamos una corriente cargada de CO2, una corriente de agua cargada de CO2, que también podemos reaprovechar mediante otras tecnologías, ¿de acuerdo? En este caso utilizamos la tecnología DARE, que es una metanización bioelectroquímica para convertir ese CO2 junto con el hidrógeno que producimos otra vez en metano, ¿de acuerdo? Nos sentimos cómodos con el biogás, con el metano, con lo cual es otra posibilidad, ¿de acuerdo? Empezamos un poco con laboratorio, con reactores tipo celda de combustible, y ahora estamos separando las tecnologías en los digestores que tenemos piloto y un electroclorador exterior, ¿de acuerdo? Es otro ejemplo de otro proyecto, en este caso el proyecto de Eclosion, que también se ha desarrollado parte aquí en la depuradora de Lleida. Otro producto que generamos es hidrógeno, ¿de acuerdo? Lo que hacemos es un pretratamiento de nuestro biogás, ¿de acuerdo? Para poder ser introducido en una pila de hidrógeno, ¿de acuerdo? Básicamente lo que hace es, hacemos un reformado clásico de este metano hasta hidrógeno y este hidrógeno lo consumimos en una pila, ¿de acuerdo? Es un equipo que es como un motor de cogeneración, nos produce energía térmica y energía eléctrica. ¿Por qué nos interesa probar esta tecnología? Que ya veis que es un piloto pequeño, es de 1,5 kilovatios. Es porque las eficiencias que nos decía el fabricante, eso es una pila pensada para gas natural y nosotros lo que estamos testando es, en vez de gas natural, utilizar biometano producido en la depuradora. Nos decía el fabricante que la eficiencia eléctrica, o sea, de cada 100 kilovatios de biogás que nos entran, nos decía que el 57% sería kilovatios eléctricos, ¿de acuerdo? Cuando los motores de cogeneración podemos estar hablando que están entre el orden del 40-42%. Pues bien, hemos testado este equipo durante casi un año de operación, 340 días, y vemos que las eficiencias que hemos obtenido son del orden del 66%, es decir, muy próximas al trabajo con gas natural, es decir, estamos produciendo un biometano de calidad suficiente como para alimentar una pila de hidrógeno. Y ya por último, os quería presentar los nuevos productos que pretendemos obtener en la depuradora, que son lactoína y proteína unicelular, ¿de acuerdo? En este caso, es un proyecto también de investigación, el proyecto CHIRS, en el cual vamos a utilizar otro tipo de microorganismos, ya no son metanogénicos, sino que son metanotróficos, es decir, van a consumir metano, no van a producir metano, sino van a consumir este metano para producir otros productos, ¿de acuerdo? De hecho, son microorganismos aerobios, ¿de acuerdo? Vamos a utilizar 2 tecnologías de reactores diferentes, el reactor U-Loop o reactor Taylor, que al final son 2 tecnologías de reactores que permiten una gran transferencia, porque lo que estamos consumiendo es biogás de gas líquido, ¿de acuerdo? Pretendemos operarlo durante un año. La idea es tratar 2.000 normales metros cúbicos al año de biogás para producción de proteína celular. Pretendemos producir unos casi 500 kilos de esta proteína, que irá para alimentación animal. Esta cantidad de biogás es muy poca, por la biogás que producimos en la depuradora es un 0,25%. Y en el caso de ectoína pretendemos llegar a producir 20 kilos de ectoína al año, ¿de acuerdo? La ectoína es un complemento de la industria, bueno, un producto que utiliza la industria cosmética. Lo interesante es que es un producto que tiene un elevado precio, ¿de acuerdo? De hecho, se obtiene también de forma biológica a partir de los microorganismos que en este caso consumirían glucosa para
para producir esta elongación y esta ectoína, ¿de acuerdo? Nosotros lo que estamos utilizando es una capacidad que tienen esos microorganismos de cuando son sometidos a un choque osmótico, que tienen mucha salinidad en el medio, para protegerse producen esta ectoína, ¿de acuerdo? Entonces, tanto la proteína celular como la ectoína se producen de esta manera. Y luego tenemos una planta de lo que llamamos purificación, que al final es un tren del downstream, que es una biofiltración, electrodiálisis, intercambio iónico, para purificar estos productos, ¿de acuerdo? A mí me gusta mucho la palabra de biomilking, ¿vale? Que es como realmente estamos ordeñando estas bacterias para obtener estos productos, ¿no? Y bueno, esta foto sirve un poco para ilustrar lo que estamos llamando el hub de I+D Lleida, donde son estas plantas de proyecto que estamos ejecutando actualmente, el proyecto CHIRS. Pues también veis un poco dónde está la gasinera o este Abad Bioenergy y donde también está la pila de hidrógeno, ¿no? Entonces sirve un poco de ilustración de los proyectos que estamos desarrollando aquí en la depuradora. Evidentemente todo esto es posible en gran parte por la apuesta de Aqualia en el I+D y para que Lleida sea un hub. Que sea un hub quiere decir que siempre tenemos investigadores fijos, o sea, residentes aquí, y también tenemos laboratorios anexos para facilitarles el trabajo. Y bueno, esos son un poco los proyectos que se han venido desarrollando en la depuradora Lleida y el actual que estamos realizando, que es el CHIRS, que ya os he comentado. Y nada, a mí me ha tocado hoy explicaros un poco lo que hacemos, pero al final es un trabajo en equipo. Dar las gracias a todos mis compañeros. Al final somos poquitos, pero intentamos hacer bastantes cosas. Y sobre todo, pues bueno, agradecer a Aqualia, a todos los departamentos, ¿no? Al final, no solo el departamento de I+D, sino el departamento de calidad, departamento técnico, administración, porque eso es un trabajo conjunto, y al Ayuntamiento de Lleida y a la Agencia Catalana del Agua por permitirnos y apoyarnos en el desarrollo de estas tecnologías. Jordi, pues muchísimas gracias por tu exposición, darte la enhorabuena a ti, a todo el equipo de la EDAR de Lleida y de Aqualia, porque creo que de verdad estáis haciendo un trabajo extraordinario que yo creo que debe servir de referencia para el resto de compañeros de toda España que parte pues nos están viendo hoy. Así que te lo agradezco mucho, de verdad, agradezco tu tiempo y tendremos la posibilidad y la oportunidad de seguir conversando contigo después de la ronda de preguntas. Muchas gracias, Jordi. Hasta ahora. Nosotros. Bueno, pues recordad que a partir de ahora nos podéis dejar vuestras consultas en la pestaña de preguntas y ya le doy paso a Ángel Freixó, de CTO de Createc 360. Ángel, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos, buenos días en LATAM. Mirad, para mí era cuando José Miguel me propuso participar en la sesión, era un sí encantado. Lleida fue nuestra primera instalación en el 2009. Por tanto, un poco más viejos. De hecho, creo que la foto de la presentación corresponde a esa época y, por tanto, un poco más viejos y más castigados, pues veréis un poco la evolución. Jordi lo ha explicado muy bien. Creo que me ha pisado unas cuantas diapos. Os diría que es un alumno más que avanzado, ¿eh? Y por tanto, pues la foto la puedes pasar porque no creo que no soy yo, ¿eh? Y bueno, por tanto, adelante, yo creo que es de la época de 2009, ¿eh? Es nuestra primera instalación que se realizó coincidiendo con la ampliación de la planta de Lleida para la Agencia Catalana del Agua, ¿eh? ¿Quiénes somos? Pues al final somos una empresa tecnológica que nos dedicamos única y exclusivamente a sistemas que llamamos de control operacional o sistemas de control inteligente en estaciones de tratamiento, tanto en aguas potables como en aguas residuales, como en regeneradas. Al final, como comentaba Jordi, el objetivo siempre es optimizar, ¿no? Aplicar esas estrategias operativas que habitualmente o históricamente venía operando el jefe de planta, por tanto, interpretaba qué consignas tenía que trasladar a la escala para cumplir la calidad del agua o la calidad de cualquiera de los procesos operativos. Y, por tanto, lo que hacemos es automatizar la toma de decisiones para pasar a un control en tiempo real. Al final, os podemos decir muchos objetivos que todos los entenderéis, ¿no? Desde
reducción de huella de carbono, optimización de costes, energía, reactivos, fangos, etc. etc. Pero lo primero es lo de siempre, ¿eh? A veces, cuando vemos estas presentaciones que si nos la miramos retrospectivamente parecen galácticas, parece que empieza a ser más una fábrica de producción energética, de producción de subproductos. O sea, esta conversión a biofactorías es fantástica, pero al final tenemos un objetivo básico que es depurar agua, ¿no? Por tanto, garantizar los parámetros de calidad y el buen funcionamiento y la fiabilidad. Yo cuando era pequeñito me acuerdo que esto de los biológicos de vez en cuando no funciona, ya es normal, ¿eh? Hay microorganismos vivos y por tanto, pues que de vez en cuando no funcionen, pues ya entra dentro de lo posible, ¿no? No, o sea, el nivel de exigencia actual, evidentemente, eso no nos lo permite, ¿eh? Ni la legislación tampoco. Por tanto, depuramos agua, cumplimos calidad y a partir de aquí optimizamos, porque la mayoría de instalaciones son públicas, por tanto hay también una ética detrás de optimización de costes clarísimas para optimizar esos costes y, sobre todo, ganar robustez y fiabilidad. Me hubiera gustado haceros un paseo por la plataforma de Lleida, ¿eh? Pero hoy en día con las seguridades o con las ciberseguridades que tenemos, hacer una vídeo como la de ahora conectado a una plataforma en remoto no es posible. Por tanto, os intentaré explicar un poco las soluciones que hemos aplicado a Lleida, cuáles son las estrategias. No hay mucho tiempo para entrar en detalle, pero evidentemente, como comentaba José Miguel, podemos entrar en detalle en aquellos aspectos que deseéis, ¿eh? Al final tenemos lo que llamamos la plataforma CREA, que es nuestro entorno, es un software que lo que nos permite es comunicarnos con la red de la planta o con los datos, bien sean procedentes del PLC, del laboratorio, datos que se introducen manualmente, meteorológicos, datos, ¿eh? Ya sabéis que hoy en día conectamos datos de muchas maneras y de una manera más sencilla que hace tiempo. Esta es la plataforma y el entorno que tiene como interficie el operador y, por tanto, donde monitorizamos y tenemos estos cuadros de mando de indicadores de qué está pasando y qué está decidiendo el control en todo momento. Por tanto, es nuestro entorno. Después tenemos los módulos de control, que son parte de estos módulos que conforman la solución. Las soluciones son adaptadas a cada caso. Lleida es un caso, aunque Jordi diga que es una planta convencional, ahora mismo es poco convencional. El tratamiento biológico es convencional, pero es una doble etapa. Sabéis que no hay dos plantas iguales o pocas y, por tanto, lo que hacemos es una adaptación de las estrategias de control de una forma modular. Buscamos aireación, buscamos deshidratación o cualquiera de las estrategias operativas en cada uno de los procesos. Los objetivos y necesidades son muy variados en cada una de las plantas. Al final hay soluciones absolutamente para todo, ¿eh? Y ya os digo, el objetivo no es automatizar los procesos, sino aplicar estrategias operativas siempre. En el caso de Lleida no describo la planta porque Jordi la ha descrito perfectamente. O sea, para nosotros nos marcaba inicialmente cuando instalamos el primer control, que fue el módulo de control de aireación, pues era una planta que se planteaba en doble etapa, por tanto una aireación para la primera etapa con unos condicionantes determinados, una aireación para la segunda etapa. Aquí veis un poco los resultados que también coinciden con los expresados por Jordi, pues una reducción del consumo energético asociado a la aireación, una reducción del consumo de reactivo asociado a la eliminación química de fósforo por el incremento de la mejora de la eliminación biológica de fósforo, un poco todas las consecuencias, ¿eh? Cuando hablamos de ahorros, siempre hablamos de horquillas de ahorro, ¿eh? Lleida, por su configuración, esa doble etapa, al final, este 22% de ahorro no es que sea representativo, sino que al final podemos tener entre un 10 y un 30% en función de muchísimas condiciones que se pueden dar en una instalación.
Para hacer un paseo por las soluciones de Lleida, que os ha explicado un poco Jordi, es una planta típica. Ya nos gustaría que todas nuestras instalaciones, que ahora mismo tenemos más de 285, tuvieran todos estos módulos de control. Pero, como os decía anteriormente, esto se remonta al 2009 y, por tanto, hay un ejercicio y un trabajo detrás de ir optimizando proceso a proceso. Jordi, desde la incorporación de Jordi, seguramente hemos acelerado muchísimo, pero es una optimización continua donde vamos implementando módulos en función de las necesidades o de los objetivos que se van consiguiendo. Aquí veis un poco, pues, en todo el conjunto de la planta, quizás en el tratamiento biológico, pues un poco más, ¿no? Desde el control de pretratamiento que comentaba Jordi en la aireación de los desalinadores, el control de espesamiento de línea de fangos, o sea, en cuanto a decantación primaria, los sistemas de control de eliminación de nutrientes y de control de regulación y distribución de aire. El Smart Diffusers, que es un control, una monitorización del ensuciamiento de los difusores para observar el incremento de la pérdida de carga y, por tanto, las necesidades de limpieza o de renovación de estos difusores. Todo lo que tiene que ver con recirculación interna, externa, edad de fango. He visto una pregunta en el chat que se preguntaba si el control de edad de fango funciona en automático. Sí, los controles de edad de fango están pensados para funcionar de una manera absolutamente autónoma, fijando bien una edad de fango o bien que el sistema decida cuál es la edad del fango conveniente en función de velocidades de nitrificación y temperaturas del agua en ese momento, ¿no? También hay que tener en cuenta en que hablamos de módulos de control y parece que son muy encapsulados, ¿no? Hago mi control de la edad del fango. Bien, pero hay que tener en cuenta que detrás hay una línea de fango y, por tanto, esa visión más holística hay que tener en cuenta que existe un flotador, un espesador, qué cargas voy a aplicar para el funcionamiento correcto de la siguiente etapa. Es eso, son módulos que después se entrelazan. Hay que tener una visión más holística de la planta en cuanto a que línea de fango nos afecta, línea de agua y viceversa. Por tanto, todos están afectados por un todo. También la parte con más sex appeal, ¿no? Ha comentado Jordi la parte del IDM, donde al final veis instrumentación y somos esclavos de la medida. Es cierto, tomamos decisiones en base a qué pasa en tiempo real, por tanto, somos esclavos de la medida. De ahí las necesidades de fiabilizar las medidas. La maduración de la instrumentación nos ha ayudado muchísimo en los últimos años, pero también estas herramientas basadas, la mayoría en IA, donde lo que hacemos es diagnosticar la calidad de la medida y sustituirlas o tomar decisiones de cómo podemos operar en continuo, sin llamar a Jordi a las 2 de la mañana, de una manera segura y fiable. Por tanto, siempre es esa obsesión de fiabilizar no solo el funcionamiento de la planta, sino de todo aquello que tiene que ver con la toma de decisiones de la planta. También en línea de fango, en deshidratación o lo que explicaba Jordi en cuanto a la hibridación, ¿no? Os diría que es la parte de moda, ¿no? Ahora mismo, o sea, el mercado energético es un poco movido. También la aparición de esas necesidades de autonomía energética y, por tanto, pues el aprovechamiento con juego, generación, pero también mucha aparición de fotovoltaica, donde lo que hacemos es hibridar todas las tecnologías y hibridar la oferta y la demanda. Por tanto, podemos consumir más, como decía Jordi, podemos bajar las consignas de amonio, o sea, incrementar la calidad del efluente para utilizar el reactor como una batería ante posibles picos de fotovoltaica que no podemos controlar y, por tanto, antes de que salten los inversores en el antivertido, pues evidentemente intentamos absorberlos con el control de la demanda y jugando con el control de la producción, sobre todo con la cogeneración como ese comodín que nos permite ir a buscar el máximo, siempre teniendo en cuenta estas tarifas también volátiles del mercado de la energía, especialmente en España. El tema del IMCP, que después os enseñaré, es ya la optimización de los propios equipos. Ya no hablamos de optimizar solo los procesos, sino también los equipos. Os doy una vuelta rápida. Esto es el control de aireación, caso de Lleida.
O sea, nos basamos en las medidas que son la eliminación de nutrientes, por tanto, nos basamos en las medidas de amonio, nitrato, oxígeno, también de cara al BOP y de cara a la eliminación química de fósforo basados en fosfatos, en otros fosfatos. Por tanto, a partir de aquí, estas consignas que siempre escucharéis de nuestra boca, ¿no? Siempre hablamos de consignas dinámicas, es decir, consignas que van variando en función de qué va pasando en la planta. Sube ligeramente el amonio, subo ligeramente el oxígeno. Tengo una descompensación, como nos encontramos en el 99% de las plantas del mundo, no solo de España y Latam y Portugal, sino del mundo, donde encontramos pues, descompensaciones carbono-nitrógeno. Por tanto, veréis estrategias que van más allá de la regulación pura del oxígeno y de la regulación de las válvulas, con presión dinámica, con caudal, con presión y caudal, como es el caso de Lleida. Al final es, bueno, pero ¿necesitáis todo esto para hacer el control? No, al final es ¿qué tenemos? Y con eso nos espabilamos. Hay unos mínimos, por supuesto. O sea, si no medimos amonio y nitratos, lo podemos hacer con redox en ciertas configuraciones, pero evidentemente necesitamos medir ciertas cosas y en algunos puntos concretos. Pero al final la solución siempre se adapta a lo que hay disponible y a cuáles son los objetivos del proyecto. Aquí veis lo que os decía, o sea, estas estrategias que si veis, esto es, podéis asimilarlo al caudal de aire, el oxígeno, ya lo veis en verde, y los nitratos, ¿no? O sea, diréis, uy, esto es un carrusel, ¿no? Un sistema on-off. No, no es un sistema on-off, es un sistema en continuo, con flujos pistón, pero que aplicamos estrategias que llamamos de desnitrificación en zona aerobia. O sea, cuando tenemos margen, porque el amonio nos lo permite en zona aerobia, tenemos tiempo ocioso, o sea, podemos ir más rápido y, por tanto, hay ciertos momentos que nos podríamos permitir un ciclo anóxico. Cuando tenemos agitación, como si fuera un tanque agitado, pues podemos parar y agitar. Cuando no tenemos agitación, lo que hacemos son ciclos de mínima aireación, es decir, mantenemos un flujo de aire mínimo para mantener la suspensión y la reacción, pero desnitrificamos, nos ponemos en condiciones anóxicas en las zonas aerobias. Por tanto, tenemos un suplemento de desnitrificación que nos ayuda a esos desequilibrios carbono-nitrógeno que nos solemos encontrar en el conjunto de instalaciones. Por tanto, estos DNs que veis aquí son estos falsos paros, que son ciclos de mínima aireación de desnitrificación. Aquí también veis la recirculación interna. Al final, para nosotros es un proceso que cuando hacemos un control de eliminación de nutrientes, van en el mismo pack. No son inseparables, porque al final modificamos las concentraciones de amonio y nitrato y, por tanto, esa recirculación interna tiene influencia para nosotros. Y aunque veréis aquí esos paros o esas modificaciones de caudales de recirculación interna, no tiene principalmente un objetivo energético, ahorramos energéticamente, que también todo es aprovechable, sino también de disminuir las velocidades de flujo en el reactor cuando mis nitratos son suficientemente bajos y no requiero de esa recirculación interna a ciertos caudales, porque ya lo hacemos en condiciones o en las zonas aeróbicas convertidas en anóxicas. Al final es siempre ir buscando esas diferentes estrategias que nos permiten acoplarnos. Esta ya la ha presentado Jordi, con lo cual no entro mucho, es el control del fango. Al final nos adaptamos en función de la temperatura a cuál es la del fango correcta, con ciertos parámetros de seguridad para mantener esas velocidades de nitrificación. Comentar, que quizás no lo ha comentado Jordi, que Lleida es un caso, para nosotros es la Siberia, aunque sé que en España hay otras Siberias, tiene temperaturas muy extremas. En invierno hace mucho frío, el agua baja mucho de temperatura, en verano hace un calor infernal y, por tanto, también tenemos esas diferencias de temperatura muy marcadas y, por tanto, tienen una influencia importante. Abajo veis el gráfico de eliminación química de fósforo, que para nosotros es nuestro check de la eliminación biológica de fósforo. O sea, hacemos todo lo posible por reconvertir, Jordi ya lo ha explicado antes, la reconversión en zonas anaeróbicas de esas zonas facultativas y, por tanto, potenciar la eliminación biológica de fósforo y también el no perjudicar la eliminación biológica de fósforo que tenemos
con condiciones de desnitrificación que nos pueden llevar a redisoluciones, por condiciones anaeróbicas del propio fango, si dejáramos sedimentar dentro del reactor, ¿no? Por lo tanto, es todo armónico, ¿eh? Aquí hay muchos procesos que se tienen que mover de una manera armónica. El último es el de la eliminación química. Veis aquí que la bomba, que es la de color amarillo, pues tenemos la mitad del tiempo parada. ¿Por qué? Una, porque conseguimos una eliminación biológica horaria de alta eficiencia. Dos, porque jugamos también con las sinergias propias del proceso, ¿no? Y por tanto, veis esas estrategias que no es dosifico ni que sea continuamente, no, dosificamos en aquellos momentos donde hay un predictivo adaptativo que se ajusta a qué nos viene del biológico, o sea, qué nos viene del biopic y qué necesidades vamos a tener para mantener una inercia del propio proceso, ¿no? También un poco para salir de los controles habituales, explicar esto que me parecía interesante y Jordi yo creo que también ha insistido, que es esta esclavitud de la medida, ¿no? O sea, vale, que el oxígeno sean 2 o sean 4 nos preocupa relativamente. Al final nos movemos con parámetros más cualitativos, ¿no? Necesito más oxígeno, necesito más velocidad de nitrificación, necesito menos, por tanto subo o bajo. Pero en cambio tenemos aquellas medidas que son claves para nosotros, que son las que especialmente monitorizamos con el IDM, como podría ser el amonio, el nitrato, o la turbidez de salida, o la sequedad del fango, o un valor de sulfídrico, o sea, parámetros claves que no podemos permitirnos tomar decisiones erróneas. Aquí es donde vamos justamente con el IDM. El IDM, que para nosotros es nuestro módulo de diagnóstico, como comentaba Jordi, tenemos un indicador de fiabilidad, ¿eh? Por tanto, vamos analizando la calidad de la medida para obtener un valor de fiabilidad. Si ese valor de fiabilidad no es suficiente, lo que hacemos es tomar una decisión automática. Lleida tiene en segunda etapa 4 reactores y cada uno funciona de manera autónoma, con sus válvulas de aire, con su instrumentación. Por tanto, siempre nos podemos referir a otra instrumentación, ¿no? Es decir, no me fío del amonio de esta línea, pues cojo el amonio de la otra línea. Oh, pero no es lo mismo. De acuerdo, no es lo mismo, pero tengo una referencia. Ya tomaré seguridades. Pero tengo una referencia. Esa es una solución simple, ¿eh? Otra es lo que comentaban anteriormente, que es el desarrollo de los off-sensors, ¿eh? O sea, tenemos medidas suficientes de caudal de aire, de potencia, de carga, de oxígeno, de reacción, de velocidades, para virtualizar esta sensórica. Y diréis, bueno, ¿pero es 100% fiable? No, pero se acerca. También lo que hacemos es analizar la fiabilidad del subsensor. Es decir, podemos tener una caída de un sensor y que la fiabilidad del subsensor que tiene que trabajar no sea suficiente porque el caudal de aire se ha estropeado, por otros motivos. Por tanto, también analizamos la calidad de ese subsensor para que sea válido la entrada en caso de error o caída de fiabilidad del sensor físico. Por tanto, veis que esta parte de IA o de Big Data o esta parte más data que trabajamos ya con los sistemas de control nos ayuda mucho en eso. Primero a tratar los datos, a buscar estas relaciones entre parámetros. Por tanto, es una de las entradas de la IA que nos ha ayudado muchísimo en todo. Otro, aquí tenéis la parte de soft sensors, no insisto en exceso, veis en uno el caso del sensor virtual, el otro el sensor físico, y por tanto, bueno, pues en este caso sigue una correlación fantástica, pero puede ser que estemos afectados por otros parámetros que no nos dé esa correlación fantástica. Otro sería, donde también nos ha entrado la IA rápidamente, como ya sabéis, que es lo que llamamos el IMCP. Para nosotros es el Intelligent Master Control Panel. O sea, para nosotros es un optimizador de los equipos. ¿Qué es lo que hacemos? En el caso de los turbos, este es el IMCP de turbos o de soplantes, lo que hacemos es optimizar la producción, es decir, el control del proceso nos va a pedir una cantidad de aire para cumplir una calidad, pero lo que vamos a hacer es producir esa cantidad de aire en la máxima eficiencia. ¿Cómo?
analizando las curvas de los propios equipos, por tanto, obteniendo primero en qué zonas consumimos, de cada curva, etc., etc., y después radiografiando a través de una red neuronal que nos ayuda matemáticamente a hacer todo esto bastante más llevable que en un puro Excel. Lo que analizamos son las curvas reales de las máquinas, reales operativamente. Y, por tanto, detectar en qué puntos son mucho más eficientes y trabajar con la combinatoria o con las máquinas, máquina unitaria, por tanto, más eficiente, en el punto más eficiente, y la combinatoria entre máquinas mucho más eficiente. Y aquí hay ese margen, que normalmente cuantificamos entre un 4 y un 10% de la eficiencia puramente de la producción de aire para aplicar este tipo de tecnología y optimizar los equipos. Por tanto, ya veis que al final siempre los sistemas de inteligencia operacional siempre buscamos lo mismo. Primero, fiabilidad. No sacrificamos nunca la calidad del efluente por ahorrar kilovatios o ahorrar reactivos. O sea, eso es innegociable. Por tanto, es para conseguir una calidad determinada, cómo puedo optimizar todo lo que tiene alrededor. Lo mismo que hacemos para la línea agua se plantea para la línea de fangos, con objetivos diferentes. Igual en espesamiento, pues lo que buscamos es máxima concentración de salida del espesador. Como decía Jordi, claro, la mejora del digestor normalmente viene relacionada con un incremento de la edad del fango del propio digestor, por tanto, con una mejora del espesamiento, ¿no? Por lo tanto, toda esa interrelación de procesos que nos lleva a esa visión mucho más holística de las soluciones de control, ¿no? Y poco más. Agradeceros de nuevo tanto a Qualia como a Aguas Residuales que nos habéis permitido acompañaros y a todo el resto por aguantar hasta estas horas. Bueno, Ángel, pues muchísimas gracias, sobre todo por exponernos estas soluciones de automatización que yo creo que son muy, muy interesantes para todos los compañeros del sector. Vamos a dar paso a la ronda de preguntas que ya nos han ido dejando en la pestaña correspondiente. Recordad, abajo en preguntas, ahora nos las podéis ir dejando. Y voy a empezar con la primera de Emilia García, de la ACA, que nos dice, en concreto tiene dos preguntas. La primera sería, Jordi, nos dice que la eliminación biológica de fósforo con digestión se vuelve a solubilizar en parte el fósforo eliminado biológicamente. Vosotros que lo medís todo, ¿habéis mirado qué parte se vuelve a solubilizar? Tienes que activar el micrófono, por favor. Perdón. Adelante. Sí, evidentemente se solubiliza. Es decir, al final estamos reteniendo fósforo en las PAO, ¿no? En los microorganismos, que luego estamos hidrolizando en digestión, con lo cual estamos volviendo a liberar esos polisfosfatos, ¿no? Y entonces se solubiliza. De hecho, los escurridos de centrífuga estamos en el orden de 100 miligramos litro de concentración de fosfatos, ¿vale? No te sé decir ahora el porcentaje de solubilización, pero es elevado, ¿vale? ¿Cómo abordamos ese tema? Pues estrategias, por ejemplo, también en escurridos de precipitaciones tipo struvita, hidroxiapatita y demás, que además combinan muy bien con tecnologías Anamox por tema de consumo de alcalinidad, modificación de pHs, que luego no necesitas tanto reactivo para precipitar, etcétera, ¿vale? Pero sé que hicimos algún balance, pero no recuerdo ahora el número de porcentaje de solubilización. Perfecto, y voy con la segunda de Emilia, Jordi. ¿Los sensores de sólidos y manto de fangos del decantador regulan automáticamente la purga y la recirculación externa? ¿O las decisiones de purga y recirculación las realiza el jefe de planta o jefe de proceso con análisis basados en los datos de estas sondas? La recirculación externa, creo que lo ha comentado Ángel, sí que es automática, es decir, y aparte es divertida, no sé cómo lo tenían implementado, pero trabajamos conjuntamente y fue una lógica FUSI que también incluye aquello que a veces te pide el cuerpo, ¿no? De se me está escapando fango, recirculo más y aún es peor, ¿no? O sea, es una lógica que tiene en cuenta un poco lo que haría el operador, ¿vale? Pero es automática. En el caso de la purga de fangos, también, ¿de acuerdo? Es decir, consignando el tiempo de retención celular que queremos, purgamos. Perfecto. Ángel, yo para comenzar contigo me gustaría que de alguna manera nos dieras una visión rápida de cómo se acomete un proyecto
de estas características cuando os contratan, desde la primera vez que llegáis a la planta hasta que se empiezan a implementar los primeros sistemas y cómo evoluciona todo? Porque yo creo que esa parte es importante, que nos quede clara. Sí, aquí es relativamente sencillo, quizás porque lo tenemos muy por la mano ya y por tanto ya nos parece sencillo, pero al final tenemos unas necesidades de instrumentación que en cada proyecto lo planteamos de una manera ligeramente diferente, siguiendo una misma lógica, pero ligeramente diferente, porque cada planta es diferente. Por tanto, lo primero es conocer bien la planta para adaptar bien la solución, tanto de instrumentación como de la solución de control. A partir de aquí, una vez, si tenemos la necesidad de instrumentación, una vez instalada la instrumentación, lo que hacemos es conectarnos con la red de PLCs, o con el SCADA, o sea, con la procedencia de los datos de planta, y a partir de aquí instalamos una solución en un hardware, hoy en día tanto on-premise, es decir, en la propia planta, como en cloud, como en configuraciones híbridas. Hoy en día esta parte obedece más a un tema de ciberseguridad, que cada uno también tiene sus criterios, que no a unos condicionantes tecnológicos que ya no están, ¿no? A partir de aquí ya es conectar y ¿Es necesario llevar a cabo muchos cambios o por lo general os adaptáis prácticamente a los PLC, sensores e instrumentación que sí. Nos adaptamos 100%, como decíamos. SCADA, todo, ¿no? SCADA, PLCs, nos da igual quién sea, cómo se llamen. La instrumentación sí que tiene unos mínimos, como os decía, al final depende de los objetivos, también de los objetivos de ahorro, ¿no? Oye, pues instalo 4 en vez de 1, ¿voy a tener mejor resultado? Pues depende de la planta sí, depende de la planta no. O depende de la planta, con 1 tenemos suficiente porque con 4 tampoco vas a llegar a más, ¿no? Entonces, no hay una solución estándar, sino hay una solución adaptada a cada caso que requiere un previo estudio conjuntamente con el operador, que al final es quien conoce. Intentamos captar el conocimiento también del operador, porque al final nosotros podemos tener unas estrategias, pero ahí hay una información muy valiosa de la gente que pisa planta, ¿no? Y por tanto, intentamos hacer esa combinación del conocimiento de Jordi, en este caso, es valiosísimo y por tanto no impagable, juntamente con las estrategias de control. Y ese es un poco el éxito o la clave del éxito siempre de los proyectos, esa implicación conjunta con el personal operador. Queda claro, Ángel. Continuamos, gracias. Jordi, Leticia Martínez nos pregunta que si tenéis bombeo de agua bruta y en caso afirmativo, ¿habéis implementado medidas de eficiencia energética en este punto de la planta? ¿Estoy silenciado o no? Estás activo. No tenemos bombeos externos, ¿vale? Que eso es una alegría para el jefe de servicio. Sí que tenemos, evidentemente, bombeo de elevación en la entrada. En este caso son tornillos de Arquímedes, es una planta al 94. Y sí que hicimos algún estudio de poner bombas sumergibles, por ejemplo, en pozos de entrada, ¿vale? Os sorprenderíais de la eficiencia que tienen los tornillos, ¿vale? O sea, cómo son capaces de regular potencia en función de la lámina de agua que tienen, ¿vale? Evidentemente encontramos equipos más eficientes, ¿vale? Pero es que al final los tornillos son muy robustos en el sentido de que si tienes entradas que te han pasado por las rejas y demás, son bastante robustos, ¿vale? Entonces sí que empezamos a trabajarlo, pero no hemos hecho ninguna mejora específica en la elevación, ¿de acuerdo? Perfecto. Y antes de pasar con Ángel, continúo con una más contigo. Ander San José nos preguntaba que qué fabricante de cámaras o de sistemas de control utilizáis para la dosificación de antiespumante en el efluente, que has comentado antes. Bueno, al final es un proveedor que lo que vende es tecnología de análisis de imagen, hay multitud en el mercado, y luego esa señal la incorporamos en nuestros PLCs y luego ya la tratamos como queremos. O sea, la lógica de dosificación es interna nuestra, ¿vale? Bueno, creo que no hay problema en decir el proveedor. En este caso trabajamos con Aquacorp, ¿vale? Perfecto. Pues gracias, Jordi. Ángel, voy contigo. Michael Romero nos pregunta que desde el punto de vista económico, ¿qué retorno puede tener el uso de estas plataformas? Depende de la solución, Depende.
es difícil generalizar. Mira, los sistemas de control de aireación, nosotros hacemos un estándar entre 1 y 3 años. Hay plantas de 3 meses de payback y plantas de 10 años. Y, por tanto, nuestro estándar viene a ser entre 1 y 3 en control de aireación. Los controles, el IMCP, por ejemplo, todos tienen paybacks inferiores al año, en general. El de bombeos, pues también, aunque depende cuanto más grande es el bombeo, mejor payback, siempre hay una relación de escala normalmente importante. Por tanto, en cuanto a los de dosificación de reactivos, depende. O sea, al final depende del punto de partida, depende del tamaño también, depende de cómo de optimizada esté la planta. Y muchas veces diréis, bueno, si se hace muy bien lo van a tener difícil y si se hace muy mal lo van a tener muy fácil. Tampoco hay una relación tan directa. ¿Por qué? Pues porque en unas plantas tenemos 4 soplantes y, por tanto, esa combinatoria, y funcionando 3, y esa combinatoria nos permite mucha cancha. Eso no quiere decir ni que se hiciera mejor o peor, simplemente es que tenemos elementos que nos permiten ahorros por encima de los estándares. En otras tenemos dificultades de cumplimiento de calidad, con lo cual pues no solo no voy a ahorrar, es que igual hasta gasto más. Por tanto, es difícil generalizar, por tanto siempre se hace un estudio previo para saber qué tenemos entre manos. Perfecto, gracias Ángel. Jordi, vuelvo contigo. Jane Zapata nos pregunta que qué tipo de purificación del BioCH4 utilizáis para alimentar las pilas en la generación de hidrógeno. Normalmente son muy sensibles al sulfúrico y a otros contaminantes presentes en el biogás. Pues el proceso es un poco similar al que utilizamos en la gasinera. En este caso es absorción y adsorción. La absorción es con agua residual. Como la pila no le afecta al CO2, no necesitamos incrementar el porcentaje de metano, con lo cual solo hacemos el proceso de afino o de absorción, ¿vale? Que es muy parecido al que realizamos en la BAT. En este caso es un material que absorbe sulfídrico, ¿vale? Un absorbente en base hierro. Posteriormente pasamos por un tamiz molecular de, no sé si son 3 Armstrongs, que lo que hace es nos absorbe humedad, con lo cual absorbe siloxanos y otros contaminantes. Y en el caso así como en el caso de la BAT para combustible vehicular, estaban muy claros los requerimientos. Cuando se empezó el proyecto se trabajaba con la SEAT y nos decía el fabricante, puedo asumir hasta tanto de siloxanos, puedo asumir hasta tanto de humedad. La pila, cuando hablabas con el fabricante, te decía las mismas que el gas natural. Ya, pero es que no voy a... Entonces, como seguridad implementamos una tercera etapa de carbón activo, ¿vale? Entonces son como 3 etapas de absorción y al final estamos midiendo humedad, ¿vale? Como parámetro de seguridad, es decir, si se escapara algo de humedad, que es donde pueden encontrar los contaminantes, pues se pararía el proceso. O sea, no se inyectaría la pila, se ventilaría. Ya aprovechando, nos pregunta Lucas Benac que si os habéis planteado instalar baterías de acumulación para mejorar la gestión de los gaps mencionados. No para los gaps, pero sí que hicimos un estudio este año por el tema de securización energética, del apagón y demás, de si nos interesaba trabajar con generación en modo isla, si nos interesaba trabajar con un grupo de electrógeno externo o con baterías. Bueno, tienen sus ventajas, pero económicamente era la solución menos rentable o con un payback más elevado, ¿vale? Entonces no hemos seguido. Perfecto, gracias Jordi. Vuelvo contigo Ángel. Leticia Martínez nos pregunta si dentro del control que nos habéis enseñado y demás, realizáis control sobre las válvulas de purga de fango de los decantadores secundarios o solo sobre las bombas de recirculación y de purga. En algún proyecto hemos llegado a las válvulas, sí. Si tenemos capacidad de accionarlas, me imagino por donde comenta Leticia y sí, porque tiene influencia en que acabamos recirculando, en qué se acaba acumulando en el decantador y, por tanto, Jordi tiene, aunque no hablemos de exactamente lo mismo, Jordi en Lleida tiene unos decantadores de succión secundarios que ya sabéis que tienen el vicio de descebarse de vez en cuando y nadie se entera hasta que te aparecen los sólidos por el efluente y los ha automatizado colocando unos niveles de radar
súper finos en las arquetas y, por tanto, sabemos exactamente cuándo se esteban y cuándo no. Con las válvulas nos pasa un poco lo mismo. Si tenemos capacidad de accionarlas, son imprescindibles, porque es que te marca la calidad del efluente, ya no de la recirculación del efluente. Estupendo, gracias Ángel. Vuelvo contigo, Jordi. Xavier Tomás nos pregunta qué capacidad de tratamiento creéis que podríais asumir si centralizáis la gestión de los fangos externos. Y en base a esto, ¿habéis estimado cuál sería aproximadamente el incremento en la eficiencia de la planta? Hicimos una primera estimación de lo que podríamos llegar a asumir, ¿vale? Depende mucho del tipo de fango, ¿eh? Depende si entra fangos pesado, fango deshidratado que hemos de rehidratar, etcétera, ¿vale? Trabajamos con la base de 500 toneladas de sólidos volátiles año, ¿vale? Que eso se podría traducir en 4.000 toneladas, un poco menos igual de fango, pero se ha de ir viendo, es decir, saber qué tipo de fango llega, cómo afecta al tiempo de retención, si podemos diluir nosotros o no y controlar un poco más la concentración. También la tardería tiene un problema que es la agitación de los digestores, es por reinyección de biogás, ¿vale? Con lo cual superar 6 gramos litro en entrada es problemático, ¿vale? O sea, superar los 3 gramos litro dentro del digestor puede crear problemas, ¿vale? Entonces es un poco... Perfecto. Una pregunta te hago que nos la hace Antonio Martín desde Portugal, que nos viene a decir algo así como que si existe un límite de Escherichia coli en los lodos que se puedan utilizar en suelos agrícolas en España. Dice, en Portugal debe ser menor de 1000 UFC, de lo cual no es posible ni siquiera con digestión anaerobia, lo que requiere tratamientos adicionales. ¿Cuál es la tendencia en España? Nos pregunta... Bueno, lo sabéis más vosotros que, o sea, aquí en Cataluña, evidentemente nos hacen analizar E. coli, nos hacen analizar salmonela, hay un parámetro nuevo que es presencia de plásticos y, bueno, lo que llaman como impurezas en los lodos, ¿vale? Aparte de los metales, pero esto depende mucho de cada comunidad, o sea, hay comunidades que ya no pueden ir a agricultura si no se considera un fango higienizado, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros medimos E. coli, pero estamos por encima de esos valores que comenta él, ¿eh? Perfecto, gracias Jordi. Ángel, Leticia nos pregunta, ¿el IMCP no entra en conflicto con el PLC de control del proveedor de las turbosoplantes? No, porque lo bypassamos. Por tanto, directamente saltamos el Master Control Panel del proveedor, sea HV Turbo, sea Atlas, sea Sulzer, bypassamos su Master y nos vamos a su control local. Por tanto, respetamos su control local, él controla su máquina, nosotros gobernamos su máquina y su conjunto de máquinas, pero lo bypassamos directamente. Vale, perfecto. Pues ya estamos terminando. Estamos con la última para ti, Ángel. Nos dice Elger que si tenéis pensado instalar vuestra tecnología en plantas de Hispanoamérica. Pero bueno, como tenemos mucha gente, tanto de Hispanoamérica, de Portugal, como te decía, también compañeros de Brasil, etcétera, sí que me gustaría que nos dieras una visión de cómo estáis trabajando a nivel internacional y sobre todo a los compañeros de América Latina, ¿cómo podéis ayudarles? Sí, en Latinoamérica trabajamos habitualmente, en México, Colombia, Argentina, Chile, Ecuador, Brasil, espero no dejarme ninguno, pero sí. De hecho, creo que me decías que habéis abierto en Brasil últimamente o que estabais... Exactamente, tenemos ahora una filial en Brasil, Createc Brasil ya está en marcha, hasta ahora trabajamos desde aquí, en toda Latinoamérica, ahora ya un poco soportados desde la filial Brasil, que también nos da apoyo a todo el conjunto de Centroamérica y Sudamérica. Perfecto, bueno, pues están todas las preguntas ya totalmente contestadas, por tanto, aquí lo dejamos. Yo, para despedirme, os quiero dar las gracias de nuevo a todos vosotros por asistir al evento, los que lo habéis visto en directo, los que lo veréis en diferido en las próximas horas. Darle las gracias a Jordi por su excelente masterclass y por colaborar con nosotros, compartiendo su experiencia y la de su empresa Aqualia. Y como te decía antes, enhorabuena para ti, Jordi, para todo el equipo, porque yo creo que hacéis un trabajo excelente.
Darle las gracias también a Createc 360 por el patrocinio y porque a través de Ángel Freixó yo creo que una vez más hemos conseguido reforzar la Masterclass de hoy. Nos vemos en 15 días en la Masterclass 19, donde ya hablaremos de la búsqueda de la neutralidad energética en la EDAR. Lo haremos con Malú Barrera de Faxa y contaremos con el patrocinio de la empresa Vilan Qualitat y con su CEO Ramón Robledo, que nos presentará sus soluciones y sus equipos. Así que no te la pierdas, regístrate ya en el enlace que te está dejando mi compañera Tina, por si os interesa, y espero que haya sido de vuestro interés. Nos vemos, como os decía, en 15 días. Mientras tanto, nos tenéis a diario con toda la actualidad del sector en www.aguasresiduales.info. Que tengáis una buena tarde y muchas gracias, Ángel. Gracias, Jordi. Ha sido un placer. Gracias a todos. Gracias a vosotros. Hasta la próxima.